Muy bien, pues gracias a Dios por la oportunidad que nos concede, que nos da de alabarle, de glorificarle, de rendirnos, declarar y bueno, eh, el poder hacerlo no importa lo que pueda suceder, lo que pueda acontecer, em, aún las cuestiones que puedan ser em, de alguna forma contrarias, ¿no? O difíciles o en donde podamos decir, híjole, aquí fue la nota o el acorde, es así. Yo lo hablo como también como músico, puedo descansar y puedo confiar en que el Señor tiene todo bajo su control y entonces decirle, no queda más que decirte que te amamos. Y bueno, pues vamos al tema de hoy. Es el primer domingo de este 2025 y pues gracias al Señor nos ha traído hasta este momento, hasta este día. Eh, Espero que hayan tenido esa celebración en este fin de año que acaba de pasar y tener presente nuestra razón de celebrar, que es Jesús. Pero ahora que vamos a empezar y estamos empezando un año nuevo, donde Dios nos da esta nueva oportunidad, bueno, creo que cada año podemos decir que hay eh, pues toda esta serie de hasta rituales que hace la gente, ¿no? Para poder atraer y que sucedan cuestiones o cosas en su vida, ¿no? O se proponen ciertas actividades o cosas a través del año en donde buscan alguna cierta meta y a inicio de año pues ahí están todos haciendo todo su puesta y su listado y todas las cosas, ¿no? Y bueno, de alguna manera, nosotros también como gente que creemos en el Señor, como cristianos, como gente que hemos conocido, muchas veces llegamos a hacer este tipo de acciones o de actividades, pero eh, muy pocas ocasiones, si no es que prácticamente ninguna de estas, logramos llegar al fin de año y cumplirlas, ¿no? Y por ahí hasta existen algunos memes como ahora ya los conocemos, ¿no? Donde vemos a la persona diciendo que pues ahora sí va a cumplir lo que se propuso el año pasado, de las metas que tenía el antepasado, que había escrito el año anterior a ese, ¿no? Entonces a veces así se va a la lejanía de cuando se hizo la primera vez la propuesta de lograr algo, el objetivo de lograr algo, y pasan los años y muy pocas de las veces se llegan a lograr, ¿no? Ahora, eh, hoy estamos plantados, estamos parados en este primer domingo, los primeros 5 días de la semana están por transcurrir, ya pasaron 4, ¿no? Y pues ya nos encaminamos prácticamente a regresar a nuestras actividades cotidianas, muchos ya regresan de vacaciones y empezar otra vez, pues ahora sí que la vida de lo que pues veníamos viviendo o veníamos haciendo a través del año pasado, ¿no? Pero hoy nosotros am, aquí en casa y en esta pequeña congregación que hemos buscado empezar a caminar, pues tenemos el anhelo y el deseo de poner algo claro y firme por delante a través de este año. Y para esto, pues teníamos pensado varias cosas, pero meditando y considerando el Señor ponía algo que creemos y que consideramos que es importante a tomar en cuenta y que creo que tiene que ver
con algo que el Señor siempre nos insiste a través de la palabra y a través del tiempo que podamos tener caminando con Él. Y queremos tener como una meta, si podemos decirlo así, pero eh, tener, decíamos, un eslogan, ¿no? Un emblema, ¿no? Para este año, ¿no? Y que fuera parte de lo que estuviéramos teniendo en presente a través del año e ir caminando e ir avanzando en esto. Y este emblema, este lema, esto que queremos compartir y empezar a desarrollar a través de los domingos y aún a través de lo que el Señor nos permita ir viviendo en la semana y aún con la intención de empezar a hacer otras cosas, está basado en Efesios 4:23. Y esto lo vamos a tener de alguna manera presente a través del año. Vamos a tener este pasaje, este artículo como nuestro estandarte, ¿no? de este año. En la versión que pueden ver en pantalla, bueno, aquí dice ser renovados en la actitud de su mente. Pero yo busqué esto en otra versión, en otra traducción, y que es la que yo quiero utilizar. Problema. Y bueno, ahorita no lo tenemos, no lo vemos aquí en la pantalla, pero lo vamos a empezar a tener ahí abajito de este, luego aquí vamos a tener ese pasaje. Y en esta traducción donde yo lo tomé, dice, me gustó mucho cómo está, dice, renueven su manera de pensar por medio del Espíritu. Mismo pasaje, pero me gustó esta traducción porque es un llamado, no es solamente como una sugerencia, es una instrucción. Renueven su manera de pensar por medio del Espíritu. Esto es interesante porque no es algo que te dicen que hagas en tu capacidad, en lo que tú creas, en lo como tú pienses que puede ser. Creo que algo que necesitamos hoy en día reconocer es que si bien podemos hablar de Dios y de Jesús, también está el Espíritu Santo de Dios. Y muchas veces, si no es que la mayoría del tiempo, lo hemos dejado como a un lado, ¿no? Y podemos recordar que cuando Jesús asciende, eh, deja a los discípulos y les dice, voy a enviarles a un consolador, Espíritu Santo, como esta representación, como este otro, otra parte de la Trinidad, esta otra persona de la Trinidad. Y creo que es interesante porque cuando en este pasaje, Efesios 4:23, en esta versión que les estoy compartiendo, dice renueven su manera de pensar, está hablando de que la manera en que tienes que pensar necesitas renovarla, pero no de cualquier forma, sino en medio del Espíritu. Entonces, nuestro lema en, en este año va a ser mente renovada. ¿Sí? Y vamos a estar hablando, pues tal vez muchas cosas que ya hemos escuchado, los que tenemos tiempo de caminar, de conocer la palabra, pues tal vez ya hemos escuchado ciertos pasajes, ciertas cosas, pero en este año queremos enfocarlo en esta manera de pensar, ¿no? Porque creo que hoy, en general, en la humanidad, lo hemos compartido, hemos venido compartiéndolo a través de las semanas,
lo que podemos ver prácticamente es eso, ¿no? O sea, pues tú lo piensas así, yo lo pienso así, tú lo ves de esa manera, yo lo veo de esta manera, esta es mi verdad, ¿no? Pero aquí estamos hablando de algo que es un punto no solo de partida, sino un punto de estar firmes, ¿no? Tiene que ver con el Señor, tiene que ver con Dios. Y vamos a estar considerando muchas de estas cosas de nuestro caminar espiritual, en nuestro pensamiento, en nuestra mente. Nuestra intención y el deseo es poder ser renovados en nuestra manera de pensar por medio del Espíritu Santo. ¿Bien? Bueno, pues vamos a esto. Voy a agregar una de las cosas que vamos a estar viendo. eh, eh, Hay mucho tema, ¿no? Estuve meditando, estuve considerando y hay muchas cosas y voy a buscar, hoy no voy a hablar de muchas cosas, pero parte quiero como ir estableciendo esto que queremos compartir y que creo que Dios ha ido poniendo en nuestro corazón. Estamos hablando del Espíritu y entonces encontramos algo muy interesante en Gálatas 5, 22, 23 y es algo que pues al final hemos conocido, hemos leído, lo hemos escuchado como se los digo en muchas veces y está hablando del Espíritu Santo, ¿no? Y dice que en este pasaje, la diferencia dice, en cambio, porque está hablando también de la carne, lo que no es del Espíritu, ¿no? Está hablando en Gálatas, mucho habla de estos dos aspectos, la carne y el Espíritu, y aquí dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, en este caso dice alegría, em, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Eh, en otro de las versiones que les digo, hemos visto en estas semanas así como versiones porque es más interesante a veces el panorama que nos puede dar, también no quita la esencia de lo que es el fruto del Espíritu, pero dice que es amor, paz, eh, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y dominio propio, ¿no? Y es interesante, bueno, porque aquí en la versión que están viendo ahorita en la pantalla dice amabilidad, ¿no? Y en la versión que es con la Reina Valera, la que ahorita les acabo de leer, es la Reina Valera eh, contemporánea. Entonces, prácticamente lo que hace la Reina Valera contemporánea es quitarle el vosotros, ¿no? Pero deja más la esencia de la Reina Valera. Eh, 1960, que es la que más se ha usado dentro de la iglesia. Ahora, no quiere decir que esta otra versión pues no tiene nada que ver, pero cuando pensamos en la mansedumbre va un poquito más allá de solo la amabilidad. No se queda solo en una cuestión de ser amables, va un poco más allá. Entonces, estos aspectos o estos puntos, más bien aspectos del fruto, ¿no? Porque muchas veces llegamos a hablar como si fueran frutos, ¿no? Independientes, o sea, como si fuera el fruto del amor, el fruto de la paz, el fruto de la paciencia, el fruto de la benignidad, cuando no es así. Está hablando aquí de un solo fruto, un fruto que tiene diferentes características, ¿no? Cuando hablamos acerca de fruto, pues ¿en qué piensan? Comida, ¿no? En algo que te vas a comer, que te vas a jambar, que te vas a echar a- al estómago. Entonces, pues podemos pensar en, no sé, una manzana, en un plátano, una pera, de estos frutos, que así como se los acabo de mencionar, pues son diferentes frutos, ¿no? Pero cada uno de esos frutos tiene ciertas características, ¿no? Ya sea tamaños, colores, sabores, pero aparte tiene otras características que van a traer ciertos nutrimentos y ciertas cuestiones que van a ayudar a nuestro cuerpo, ¿no? A nuestro organismo.
y están ahora sí que incluidas dentro de ese fruto. Entonces lo pongo como un ejemplo para que nos quede claro que cuando habla del fruto del Espíritu, dice, lo podríamos decir, las características del fruto del Espíritu son estas, ¿no? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, son parte de las características que tiene el fruto del Espíritu. ¿Me expliqué? Pero no he dado mucha rollo en eso. Pero lo que pretendo y espero que el Señor nos permita a través de este año es tomar este fruto para enfocarlo en alimentar nuestra mente, ¿no? Porque estamos hablando de renovar nuestra mente, nuestra manera de pensar por medio del Espíritu. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues una de las cosas que podemos encontrar y ver en la Biblia tiene que ver con lo que alimentamos nuestra mente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de este fruto, pues estamos hablando de este alimento que le podemos, le podemos dar a nuestra mente, a nuestro pensamiento. Y entonces, espero que podamos ir considerando y viendo acerca de esto. Ahora, ya teniendo este panorama, quiero el día de hoy, pues hablar de un tema, y espero hacerlo un poco rápido. Hay muchas cosas que vamos a ver acerca de esto, eh, pero tiene que ver también con nuestra vida y nuestro caminar, como lo que ya hablamos, hijos de Dios, pueblo de Dios, ¿qué más dijimos? ¿Eh? Como iglesia, su cuerpo, ¿no? O sea, ya hablamos de eso, quiénes somos. Ahora, ¿eso qué tiene, qué aplica o cómo se, dirían por ahí, cómo se come, ¿no? O sea, ¿de qué me sirvo? Ya que entiendo esto, quién soy, qué ha hecho Dios de mí, ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué pasa? ¿No? Bueno, ya estamos hablando de que vamos a estar hablando de renovar nuestra manera de pensar por medio del Espíritu, considerando aún el fruto del Espíritu. Y hoy quiero empezar a ir asentando ciertas cosas que creo son importantes dentro de lo que hemos sido llamados. El tema de hoy, alcanzaron a ver, es hagamos lo nuestro. Esto al final es también un juego de palabras, porque como se los acabo de decir, es vamos a trabajar en lo nuestro, ¿no? O sea, esto en este entendimiento de lo que ya sabemos que somos y quiénes somos. Entonces, si ya sabemos quiénes somos, pues hagamos lo que nos toca hacer, ¿sí? Pero también queriendo así como juego de palabra, no que tanto escrito, porque escrito es así, hagamos lo nuestro, pero como juego de palabras es hagámoslo. O sea, también agarrémonos, tomémoslo y hagámoslo parte de nosotros. ¿Sí me explico? Entonces, son estas dos cosas que están dentro de este juego de palabras, que nos paremos y hagamos lo que nos corresponde, pero también lo hagamos como parte de lo que somos, ¿sí? Sí, estamos todos aquí muy calladitos. Bueno, vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 7 al versículo 11. Y dice, se los voy a leer en la versión que yo tengo, ahorita la versión, y ahorita vamos a verlo en la versión que pantalla. Esto, de repente van a decir, pues, ¿por qué no ponen la misma versión en las dos? Bueno, os desespero. Pero ahorita se los voy a leer en la versión que yo tengo y vayan siguiéndolo en la pantalla. La intención es que podamos tener esta idea de
dice aquí Pedro. Dice, el fin de todas las cosas se ha acercado. Sean, pues, prudentes y sobrios en la oración. Sobre todo, tengan entre ustedes un ferviente amor, porque el amor cubre una multitud de pecados. 9 dice, hospédense los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguien habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguien presta servicio, sirva conforme al poder que Dios le da, para que en todas las cosas Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. ¿Sí? Como pueden ver, en esta versión cambian algunas palabrillas por ahí, ¿no? Pero lo que vemos en la pantalla, no lo quise leer lo de la pantalla porque dice, ya se acerca el fin de todas las cosas. En la versión Reina Valera 2015 dice que el fin de todas las cosas se ha acercado, ¿no? O sea, ya está aquí. No, no en esta versión de la nueva versión internacional, dice, se acerca el día, ¿no? Todavía como diciendo, bueno, todavía falta, pero ya se está acercando. Yo creo que estamos ya, ¿no? Ya las cosas, el fin de las cosas ya se ha acercado, ya estamos. Ustedes ven noticias, ven TikTok, lo que sea, en todos lados, hay un anunciamiento de que ya estamos en estos últimos tiempos, ¿no? Entonces, ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice Pedro, perdón, en esto? O sea, empieza diciendo esto. Ya estamos en este punto, ¿sí? Ya nos encontramos aquí. Esto se me hace interesante porque esta carta que escribió Pedro, pues no la escribió la semana pasada, no es de hace un mes, no es de hace 6 meses o un año, ¿no? Tiene el suficiente tiempo para que yo pueda decir, no importa la persona más grande de edad que pudiera encontrarse hoy aún en la tierra, no estaba presente cuando se escribió este pasaje, ¿no? Entonces, eh, diciendo esto, podemos entender que Pedro cuando escribe esto había este sentir y este mover de Dios para decirle a los hermanos, estamos ya en tiempos finales, ¿no? Y eso fue hace un buen ratito. Hoy, pues sí, en el momento de que Pedro escribió eso, ya él podía sentir y considerar por parte de Dios que ya estaba cerca, pues nosotros estamos todavía más cerca, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque de repente nosotros, en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de movernos, actuamos como si Jesús, como si ese día en el que Jesús fuera a venir por su iglesia, como si esto que hemos leído en la Biblia de que va a llegar el fin de todas las cosas, no fuera a suceder o fuera a suceder dentro de quién sabe cuánto tiempo y tal vez ni siquiera nosotros vamos a existir, ya nos vamos a morir y va a seguir esto, ¿no? Actuamos así. Yo lo que quiero llevarles a decir es que en esta renovación de nuestra mentalidad en el espíritu, necesitamos coger y plantarnos en entender que ya estamos en el fin de todas las cosas, que este fin ya se ha acercado. Entonces, teniendo esto claro, teniendo esto entendido, tiene una serie de instrucciones de parte del apóstol Pedro hacia los hermanos en la iglesia, ¿sí? Y ustedes pueden ver cómo dentro de estas cosas que Pedro está
llamando a la iglesia, a los hermanos a tomar en cuenta, tiene que ver mucho con las características del fruto del Espíritu, ¿sí? Y lo primero que los lleva Pedro es a un aspecto que, que creo que es importante para nosotros tener presente. Dice que ámense. No, estamos en el 7, por favor. ¿Qué voy a decir? Multimedia, ¿no? Este, dice, después de que establece que ya estamos en el último tiempo y que es importante que nosotros tengamos esto claro, dice así que para orar bien, manténgase sobrios y con la mente abierta o despejada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que Pedro llama a la iglesia a hacer, a los hermanos a hacer? Orar. ¿Qué es esto? Bueno, no vamos a desarrollar ahorita el tema de la oración, pero vamos a entender que orar tiene que ver con una comunicación entre nosotros con nuestro Padre Celestial. Ahora, cuando estamos hablando de una comunicación, no nos estamos refiriendo a una comunicación unilateral, ¿no? O sea, no es una comunicación a la que estamos de repente acostumbrados, donde yo solamente oro o yo solamente hablo y ya, porque hasta cierto punto estoy ya está acostumbrado a que pues no, no hay una respuesta, ¿no? O yo pienso que no hay una respuesta. Y nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? Y Jesús así hasta llegaba a decir de los fariseos, ¿no? De cómo eran gente que se paraban ahí en la plaza, en las plazas y levantaban la voz a Dios y todo, porque esa es nuestra forma en que estamos acostumbrados muchas veces a actuar, ¿no? Podemos ver a los hermanos a veces en las iglesias ahí levantando su voz y a veces algunos hasta se van hasta el frente y se arrodillan y se tiran, pero no digo que todos, sí, pero sí puedo decir que la mayoría solo se quedan hasta ahí, ¿no? En una comunicación unilateral. La realidad es que la oración es una comunicación de dos vías. Va y regresa la comunicación. Cuando tú vas y le hablas a alguien o hablas con alguien, pues de alguna manera esperas que ese alguien conteste, ¿no? Onda, y hay veces que la respuesta no necesariamente son palabras. Muchas veces hasta con los gestos que te llegan a hacer, eh, comprendes que hay una comunicación de esto. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos considerar y tener presente en estos últimos tiempos es la oración. Y no solamente, insisto, tener reuniones de oración porque, pues sí, y a ver, te toque, tú tú vas a orar por esto, tú vas a orar otro, y ya. No solamente eso, sino el poder hablar y esperar la respuesta de Dios. Y por eso es interesante, en esta versión que tienen en pantalla dice que se mantengan sobrios, o sea, ¿qué quiere decir? Que tengas tus cinco sentidos atentos. Tus oídos, tus ojos, tu nariz, el gusto, todo lo que son tus sentidos estén, pero sí al 100, ¿no? Y dice, y la mente despejada. O sea, que no haya cosas que estén ocupando tu pensamiento y te estén distrayendo de esa comunicación. Porque, ¿qué pasa cuando tú estás hablando con alguien y ese alguien está pensando en otras cosas? Muchas veces ni te escucha, o sea, te oye porque el sonido viaja a sus oídos, pero eso no se está registrando para nada en su pensamiento, ¿no? Y ya tú puedes terminar de hablar y tal vez hasta te asiente y dice, ah, sí, sí, está bien. Y a la vuelta de la vida, al otro momento, ¿te acuerdas cuando te dije? ¿Cuándo?
No, no ¿cuándo me dijiste? No, pues el otro día que estaba. No, no, ¿por qué? Porque no te estaba prestando atención, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque no se trata solo de que yo le diga a Dios, venga y le diga a Dios, sino que yo esté con todos mis cinco sentidos y mi mente atenta a lo que va a ser la respuesta de Dios, ¿sí? Entonces es interesante. Lo primero que Pedro está diciéndoles aquí es, en estos últimos tiempos, tomen el tiempo para orar. En la versión Reina Valera 2015 dice, sean prudentes. Y la prudencia tiene que ver con hacer las cosas en el momento puede hacer, ¿no? ¿Qué pasa cuando estás hablando o estás haciendo algo y de repente viene tu hijo en una forma imprudente a hablarte y a decirte y eso? Pues no se puede lograr nada porque no está siendo prudente tomando el tiempo, el momento para hacer las cosas, ¿no? Para poder expresar su necesidad. Entonces nosotros necesitamos ser prudentes, estar sobrios y con la mente abierta, ¿no? Ahora, esto empieza como con una relación, una comunicación con quién, Dios. Ahora, no se queda ahí, porque muchos de nosotros, pues está muy padre, ¿no? Ahí nos quedamos, tenemos comunicación con Dios y todo está bien, ¿no? Y muchos están felices así, pero no somos llamados a estar solos, a caminar solos. Ya lo hablamos en los domingos pasados. Ahora, dice eh, en el siguiente versículo, sobre todo. Cuando estás hablando de sobre todo es que es encima de las demás cosas, ¿sí? Y esto lo voy a poner como cuando tienes ciertos papeles, los tienes ahí acomodados en un lugar y está uno sobre el otro, ¿no? Y puedo decir, sobre todo está un cierto papel. Pero si hablamos de papeles importantes, ¿cuál papel importante ustedes dirían que es el que tendría que ir sobre todos? El acta de nacimiento, CUR, tu, tu INE, ¿no? Una identificación. Que yo pienso, puede ser, sí, el acta de nacimiento, puede ser el CUR, pero esos documentos solamente dicen que hay una persona que existe, que está ahí, ¿no? Pero por decir el INE, no solamente dice eso, sino tiene una fotografía que hace referencia a esa persona, entonces puedes decir, ah, esta es la persona, ¿no? Bueno, a qué voy es que no porque un documento esté encima del otro, los demás dejan de ser importantes, pero hasta arriba vas a tener el que es necesario y es el que necesitas tener más a la mano, ¿no? Entonces, sobre todo dice aquí entonces Pedro, sobre todas las demás cosas, ámense. Como que, órale. Y no solamente así, sino dice los unos a los otros profundamente, no solamente de una manera superficial, ¿no? Y creo que hoy en día en la iglesia en general, eh, el amor muchas veces es superficial, ¿no? Y me refiero a superficial a que se queda solamente en palabras. Hace unos semanas, meses atrás, eh, veíamos una situación dentro una congregación donde el- una de las personas de ahí sufría un accidente, ¿no? Y un accidente que era provocado por una cuestión que era directamente relacionada con este lugar. Y bueno, se dieron una serie de situaciones. Al final, la respuesta, la forma de actuar, pues fue solamente justificar, ¿no? Y esta persona hasta decía, vean, yo como si amo a la persona que había sufrido el incidente y hasta con abrazo y todo, ¿no? Pero pasó unas semanas y eso, y sabiendo la situación con la persona que había aún sido hasta lesionada, pues esta
estos hermanos, ¿no? Solamente se enfocaron a saldar ciertos pagos, tal, ¿no? Dejaron de atender y de saber qué más estaba sucediendo con esta persona, con este otro hermano. Entonces, es interesante esto porque cuando hablas de amar a los demás fervientemente, como dice en la versión que yo tengo, eh, como dice aquí así profundamente, ¿no? Está hablando de un compromiso, algo donde tú te comprometes, donde te vas a dar por el otro. Y esto va hasta ese grado donde dice Pedro, porque el amor cubre multitud de pecados, ¿sí? Bueno, bueno, voy a avanzar con otros tres pasajes. Esto, yo me voy a quedar hasta aquí con esto de Pedro, porque vamos a empezar a desarrollar ciertos sobre estos temas, ¿sí? Y hoy, por eso, insisto, lo que se trata es que hoy nos plantemos entendiendo que estamos en el fin de todas las cosas y somos llamados a caminar como iglesia, ¿sí? Como parte del cuerpo, como hijos, como su pueblo. Ya veníamos hablando de eso y con esto vamos a empezar a asentar las bases de lo que es nuestro caminar, como decíamos en un principio, renovando nuestra manera de pensar por medio del Espíritu. Ahora, vamos a ir a Hechos rápido. Hechos 2, 41, 47, lo vamos a leer de una manera rápida. No vamos a desarrollar nada, solamente lo vamos a leer. Para que también si están ahí apuntando, lo apunte. Para estos pasajes que estamos viendo, pues vamos a estarlos trayendo a través del año, porque vamos a estar viendo varios aspectos. Y dice en el 2:41 al 47. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban, no se dejaban, perdón, de reunir unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que habían de ser salvos. Aquí dice, iban siendo salvos. Bueno, este pasaje nos está hablando de la iglesia, del inicio de la iglesia primitiva como lo conocemos. Pero no solamente es una historia que se quedó ahí. Creo que, al menos para mí, ha sido algo desde tiempo atrás, un anhelo poder vivir eso que se vivía en la iglesia primitiva. Creo que es como una estructura que se armó y se formó de gente que fue llevada a renovarse en su forma de pensar por medio del Espíritu y empezaron a vivir todas estas cosas. Y les digo, no nos vamos a meter a tocar cada punto de lo que habla este pasaje, pero es interesante cómo empieza la iglesia con 3,000 personas, habla aquí, hablando de números, y de ahí dice que se mantenían firmes en la enseñanza, en la comunión, en compartir el pan y la oración. Que estaban asombrados los que estaban alrededor por lo que estaba viendo que sucedía en la iglesia, ¿no? Y era asombrados, no era quejándose porque
hacen ruido, porque dejan basura. No, estaban asombrados de los prodigios, de los milagros y señales que se realizaba por la iglesia. Y dice que, vuelve a insistir, que todos los creyentes, los que estaban creyendo, estaban juntos y tenían todas las cosas en común. O sea, todos los días se veían, todos los días compartían y todos los días hablaban y todos los días se animaban. Y de eso vamos a ir hablando si Dios permite, ¿no? Pero de que no dejaban de reunirse ni un solo día. Y es en el templo, o sea, en ese lugar, pero también se iban a las casas y compartían el pan y la comida, dice aquí, con alegría. Y no solamente eso, sino con generosidad. ¿Sí? Hay varias cosas aquí muy interesantes. Ahora vamos rápido a Romanos. Y les digo, por eso ahorita que vamos a ver Romanos, van a ver por qué me quedé solamente en el tema de que nos amemos profundamente. Perdón. Romanos 12, 10 al 13. Yo pensé que ya estaba la... Dice aquí entonces, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo estos pasajes parece que se pusieron de acuerdo unos con otros en los pasajes? Pero hablan de lo mismo, hablan de la oración, hablan de la comunión, habla de estar ayudando y prestando atención con lo que sucede con los demás, amarse, ¿sí? Filipenses 2, 14 y 15. No cambiamos acá la pantalla, pero lo vamos a dejar porque vamos a ver el pasaje. Okay. Dice, hagan todo sin quejas ni contiendas para que sean intachables, puros hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida, depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el mundo. Bueno, aquí solamente es para cerrar esto. Y yo les decía de hacerlo, de háganlo, ¿eh? hagan, háganlo nuestro. Aquí está diciendo, hagan todo sin queja ni contienda, para que sean intachables, puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de esta generación torcida y depravada. En ellos ustedes brillan como estrellas en el mundo. Este pasaje, puede decir, pues no tiene que ver con lo demás, pero sí tiene que ver, porque en Hechos está hablando de cómo la gente se maravillaba, estaban siendo luz, estaba habiendo un resultado de vivir en el Espíritu. Entonces, con este pasaje yo quiero cerrar toda la idea, porque algo que podemos ver que hoy está sucediendo en la iglesia es que hay quejas y contiendas. En los pasajes que leímos anteriormente, desde Pedro y por ahí leíamos eh, algo que escribe Pablo, que no haya murmuraciones. Hoy, en la mayoría parte de la iglesia, hay quejas, hay contiendas, hay murmuraciones, ¿sí? Y de alguna manera, tristemente, la iglesia, porque estamos hablando de la iglesia, eh, pues está quebrantada, ¿no? Está ahí lastimada por todas estas cuestiones, ¿no? Y entonces dice aquí en Filipenses el apóstol, háganlos todos sin queja ni contienda para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación
en la que hoy estamos viviendo, que está torcida y depravada. Tristemente, puedo decir, hoy la iglesia está tratando de encajar dentro de esta generación torcida y depravada, ¿no? Buscando hacer cosas y formas para poder, vuelvo a decir, ver dentro de esto. Y por eso nosotros hoy queremos otra vez decir, queremos ser renovados en nuestra manera de pensar a través del Espíritu. Yo creo que esa es la única manera y es la única forma en la que nosotros vamos a poder ser estas estrellas que dice en Filipenses, ¿no? Que brillan en medio de esta torcida y depravada. Y no es una cuestión individual, no es que tú seas una estrella y yo voy a ser otra estrella. Estamos hablando de que todas las estrellas, aunque brillan de forma individual, todas están siendo una luz, ¿no? Entonces, queremos llevar, espero que se puedan llevar esto el día de hoy. Estos pasajes, todo esto que digo, es mucha información, es mucho, ¿no? Y busqué ser como muy rápido, pero no quería dejar pasar el hecho de que necesitamos entender que estamos en los últimos tiempos, que necesitamos meternos en oración no solo de una forma individual, sino como iglesia, considerándonos los unos a los otros, para poder estar junto a los demás y unánimes, pues necesitamos amarnos fervientemente y poder entonces ir caminando, respetándonos, honrándonos, perdonándonos, ¿sí? Sirviéndonos como lo dicen Romanos. Y bueno, con la ayuda del Señor vamos a ir desarrollando estos puntos, estos temas, tomando digo, principalmente esta renovación de nuestra forma de pensar en el Espíritu, aplicando estas características del fruto del Espíritu como individuos dentro de la iglesia, siendo esto que ya hablábamos domingos anteriores, como parte de la identidad que hemos recibido en Cristo. Bueno, pues voy a dejar aquí esto. Les digo, es muchas cosas que de repente uno quisiera decir y decir, pero espero que nos vaya quedando claro y que este último pasaje lo tengamos entendido, ¿no? Estamos en el último tiempo, así lo puedo poner, dentro del último tiempo, una generación está torcida y depravada. Y entonces hay toda una tarea y una labor que realizar como parte del cuerpo, como parte de la iglesia, donde necesitamos llenarnos del Señor, llenarnos del Espíritu, dar ese propósito. Amén. Pues vamos a dejarlo aquí y pues a los que nos pueden acompañar, ya sea en vivo o a través de la pasión, desde aquí les mandamos un abrazo, mi esposita, mis hijos, deseando que este año el Señor perfeccione sus vidas, que ustedes se dispongan a alcanzar el propósito por el cual el Señor, con la ayuda de Él, nos estaremos viendo en la próxima. Dios les bendiga.